Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy los invito a que iniciemos con una breve introducción acerca de las ecuaciones cuadráticas. Esto como complemento del estudio de la función cuadrática que hicimos en meses anteriores y en las cuales realizamos un análisis completo de la función identificando los puntos de corte con el eje X, que es algo que se va a relacionar con este tema. Bien, en este caso vamos a trabajar las ecuaciones cuadráticas iniciando o en este caso aplicando la fórmula general. Por ahora tan solo vamos a hacer mención de ella y a identificar los coeficientes que debo usar para poderla aplicar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Una ecuación cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ojo, donde a, b y c, que son los que menciono acá, pertenecen al conjunto de los números reales. Y hay una condición importantísima, que a es diferente de 0. Pero ojo acá una observación. A la ecuación cuadrática también se le conoce como una ecuación de segundo grado. Y esto se relaciona con el exponente o el mayor exponente que puede tener la variable. En este caso, mi variable es x. Y nos fijamos que el mayor exponente es 2. Aquí está x al cuadrado. Siempre debe ocurrir eso para que sea una ecuación cuadrática. ¿Qué vamos a mirar acá? A es el coeficiente, un número que acompaña la variable al cuadrado. B es el coeficiente o número que acompaña a la variable que está a la 1, aunque ahí no esté explícito. Y C es el término independiente. Toda esta expresión la encontramos al lado izquierdo o al lado derecho. El hecho es que siempre esté a un solo lado de la igualdad y al otro lado encontremos al 0. Bien, esto que les mencioné aquí es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si A llega a valer 0, ¿cierto? ¿Qué pasaría? 0 por la variable al cuadrado daría 0. ¿Qué ocurre en ese momento? Que esta parte ya se convirtió en 0, no está ahí, y me quedaría una ecuación lineal. Dejaría de ser cuadrática. Por eso es importante esta condición. Continuemos. ¿Qué significa resolver una ecuación cuadrática? Significa sencillamente hallar el valor o los valores que hacen verdadera la igualdad. Es decir, que al reemplazar esos valores o valor que yo encuentre, efectivamente se cumpla esa igualdad planteada. ¿Bien? Ahora, importante, hay textos, hay docentes, en algún momento hemos escuchado que a la solución o soluciones de las ecuaciones cuadráticas también se les llaman ceros o raíces. Entonces, cuando a mí me pidan hallar solución, cero o raíz, se están refiriendo a lo mismo. ¿Y qué significa esto gráficamente? Hallar esos ceros, raíces o soluciones significa encontrar esos puntos de corte que va a tener la parábola, ¿cierto? ¿Con qué eje? Con el eje X. Por eso en la clase donde estudiamos esa parte, lo hacíamos por factorización y encontrábamos factorizando los valores o los puntos de corte con el eje X de la función. Ahora lo vamos a estudiar con la fórmula general. Pero entonces aquí quiero explicarles algo. Hay tres casos diferentes. El primero de ellos se refiere a cuando esta parábola, ¿cierto?, corta en dos puntos al eje X. ¿Qué significa esto en términos de mi ecuación? Pues que mi ecuación tiene dos soluciones reales o dos raíces, ¿cierto? Reales. ¿Y cuáles son? Estos dos que están aquí, estos dos puntos. Bien, ahora miremos este. Está cortando esa parábola al eje X en un solo punto. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente ya no voy a tener dos soluciones, sino una solución real. Eso es lo que vamos a encontrar
cuando apliquemos esa fórmula general en este caso. Entonces, una sola raíz o solución real. Y aquí nos damos cuenta que esta parábola nunca va a cortar al eje X. Ella sigue, ¿cierto?, hacia arriba, ¿correcto? Sigue aquí, por eso colocamos estas flechitas. Entonces, como no corta al eje X, significa que aquí no hay o no tiene solución en los reales. ¿Listo? O no tiene raíz real. Eso es lo que significa. Quería que miraran estos tres casos para que comprendan lo que ocurre gráficamente y qué significa en términos de la ecuación. Dos cortes, dos soluciones reales, un solo corte en el eje X, una solución real, y no corta el eje X, no tiene solución real. Ahora vamos a reconocer cuál es la fórmula general y cómo identificar cada uno de los coeficientes en la ecuación para poderlos llevar a dicha fórmula. Tenemos aquí la fórmula general o también conocida como fórmula cuadrática. Solamente la vamos a enunciar, vamos a reconocerla e identificar las operaciones que se encuentran allí y a partir de esta ecuación cuadrática que encuentro acá, vamos a reconocer esos coeficientes A, B y C, que son los que vamos a reemplazar en algún momento en los ejemplos que haremos más adelante. Entonces, por ahora, ¿qué me dice la fórmula general o fórmula cuadrática? Que X se encuentra o se halla esos valores haciendo lo siguiente. Dice, menos B más o menos la raíz cuadrada. ¿De quién? De B al cuadrado menos 4 por A y por C. Toda esa expresión dividida entre 2 por A. Eso es lo que me dice la fórmula cuadrática o fórmula general. Y ojo que aquí yo resalté en rojo lo que podemos reemplazar. Esos números reales que encontramos aquí y que vamos a traer para poder encontrar la solución o soluciones, ¿cierto? Los valores de esta variable. ¿Bien? Entonces, identifiquemos esos coeficientes. Aquí tenemos el primero. ¿Quién acompaña a x al cuadrado? A, que en este caso equivale a 2. Entonces, A equivale a 2. B acompaña a la variable que está elevada a la 1, ¿cierto? En este caso, sería el número 7. Y C es el término independiente. Y ese término independiente equivale a menos 4. Quiero recalcar algo muy importante aquí. Ojo con los signos. Tomen los signos tal cual como están en la ecuación, porque pues eso puede tener o traer errores más adelante. ¿Bien? Otra cosa importante es que tengamos esta ecuación 2x al cuadrado más 7x menos 4, toda la expresión a un solo lado de la igualdad y al otro lado se debe encontrar el 0. Si no está de esa manera, debo hacer operaciones que me permitan lograr este objetivo. Ya con todos estos elementos, en la siguiente clase vamos a llevar a cabo este mismo ejercicio hasta encontrar la solución de mi ecuación, solución o soluciones de mi ecuación. Entonces los invito a que estén muy atentos a la secuencia de ejercicios que vamos a realizar, ya que también trabajaremos algunas ecuaciones cuadráticas incompletas. Espero les haya gustado mucho la clase, hayan comprendido muy bien y asimismo puedan suscribirse al canal. Muchas gracias.